Automáticas en París, y la actualización señala que ha muerto una agente de policía que participó en ese tiroteo con una persona que se encuentra todavía prófuga. En Francia, bueno, obviamente la actividad se ha resentido desde el punto de vista comercial. He visto algunas de las crónicas de los principales diarios de Europa. También el Papa, por ejemplo, el Papa Francisco tiene actividad vinculada a este hecho, evidentemente. Lanzó en Twitter un hashtag recién Prayers por París. El pontífice pide en su perfil de Twitter oraciones por las víctimas del atentado. También ha dedicado a los fallecidos la celebración de la misa con peregrinos celebrada en la capilla de la Casa Santa Marta. ¿Cómo despierta París? ¿Cómo despierta Francia? Bueno, nos vamos a esta hora a la capital francesa en diálogo con Fernanda Mora, investigadora consultora y además delegada del Consejo Consultivo de París. Fernanda, buenos días, ¿cómo estás? Te confieso que mal, porque realmente tú preguntas cómo se despertó Francia. Yo te diría que se despertó con un enorme dolor de cabeza, con una enorme conmoción. Estamos, y te digo, realmente todo el país, 66 millones de personas conmovidos en la médula. Sí, se te escucha bastante afectada, Fernanda. ¿Tú a cuánto vivís del lugar donde se originó este hecho, la sede del semanario? Yo vivo a 10 minutos aproximadamente, pero mi hija vive prácticamente a una cuadra, de modo que esto ha sido algo en el corazón de París. Además, fíjate tú que, como tú has dicho, nos preocupa muchísimo porque esta mañana, hace 3 horas, ha habido un nuevo tiroteo en el sur de París, o sea que realmente es lo que se temía ayer. Justamente todos los informativos temían que hubiera también acciones, actividades y problemas en estos próximos días, de modo que estamos en ascuas. Tú sabes que hoy es un día de duelo nacional. Además, sí. El presidente decretó duelo nacional. Dentro de una media hora aproximadamente hay un minuto de silencio que se va a hacer en todo el país. Pero esto es un ataque muy grave. Hace 50 años que no había un ataque tan grave como este, ¿no? Fernanda, ¿tú hace cuánto que vivís allí en París? Bueno, yo hace 40 años, yo soy franco-uruguaya, efectivamente, así que realmente estoy muy impregnada de la cultura, de los principios y de los valores, y yo siempre digo que la carta que escribí en aquel momento, hace muchísimos años, para solicitar mi nacionalidad, porque tengo las 2 nacionalidades, ha sido la carta más emocionante que he escrito en mi vida, porque realmente lo he hecho en plena conciencia republicana, ¿no? Y eso es un poco lo que en este momento estamos sintiendo que está siendo atacado. He visto imágenes, incluso lo escuchábamos recién en un informe de Radio y Televisión de España, que está cubriendo allí en París todo lo que ha ocurrido y las repercusiones, que hay un despliegue importante de policías y de Fuerzas Armadas allí. Sí, absolutamente. Esto es muy importante. Digamos que el gobierno de izquierda, y eso es lo que quiero realmente destacar, quisiera destacar 2 cosas, ¿no? Quisiera decirte por qué en realidad consideramos todos que es un ataque muy grave, y segundo, las respuestas, ¿no? El gobierno de izquierda está confrontado ahora a una situación de crisis muy grave, pero en Francia hay algo que es importantísimo entender, y es que todo el país está unido frente a esta tragedia, y que todo el país apoya al gobierno en las medidas que va a estar tomando, ¿verdad? Evidentemente hay medidas de seguridad muy potentes, pero lo que pasa es que no sé si tú ya has informado un poquito sobre el perfil de los 2 personas que están requeridas por este asunto. Es que hay realmente una pista, sí, de organizaciones, ¿verdad?, de Al-Qaeda que están implantadas en Francia, como tú lo sabes, y probablemente ya has informado a la audiencia. Entonces, esto son cosas extremadamente graves. Hay aproximadamente, tú sabes, 1000 personas de origen francés que están implicadas en Siria, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, digamos que todo el país está esperando el desmantelamiento de estas organizaciones, que son en realidad organizaciones clandestinas extremadamente peligrosas. Fernanda, incluso llegó la noticia de que una de estas personas ya estuvo detenida por un motivo que uno, escuchándolo desde acá, lo considera grave. ¿Eso motiva polémica allí?
Pero por supuesto, en realidad es en un momento, esto ocurre en un momento extremadamente complicado en Francia, porque hay grandes polémicas, pero esto te quiero comentar muy rápidamente lo siguiente. Hay que hacer una clara distinción y una frontera a la vez ideológica y psicológica entre la religión musulmana y el extremismo radical, el integrismo ortodoxo de esta gente armada que son verdaderos guerrilleros profesionales que quieren implantar un Estado islámico y que quieren evidentemente atentar contra la libertad en Occidente. Es decir, en Francia sí es un poco lo que preside, ¿verdad? O sea, incluso ayer era muy emocionante escuchar en la televisión, en la radio y leer en los diarios la cantidad, por supuesto, de musulmanes, no solamente de los dirigentes religiosos, sino además profesionales, periodistas, filósofos, gente común y corriente. Son 5 millones de musulmanes en este país y acá se dice que hubo ayer 12 muertos, pero también 5 millones de heridos. Entonces, no hay que hacer una amalgama entre este atentado horrendo que podemos definir como, digamos, un ataque a la humanidad, porque la libertad, tú sabes, ¿no? La libertad de expresión es acá, en el espíritu republicano francés, junto con la laicidad, es el ADN de la humanidad, ¿verdad? Por eso te digo que estamos muy conmovidos, porque consideramos que ese ataque es primordial entenderlo como un ataque al corazón de la República y al corazón de nuestra civilización, digamos, ¿no? Pero de ahí no podemos justamente, lo que es importante entender es que esto no tiene nada que ver con la religión, ni nada que ver con el Islam, ¿verdad? Porque lo han dicho, lo han declarado justamente todos aquellos que justamente son musulmanes, ¿no? Estoy viendo en la prensa europea en este momento, Fernanda, que incluso se ha convocado alguna marcha anti-musulmán y que eso puede llegar a generar repercusiones mayores, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Esto que yo te estoy diciendo justamente no es compartido por todo el mundo. Hay justamente desde la extrema derecha y desde autores, desde escritores, y acá te voy a decir una cosa que también es muy, yo te diría que hasta curiosa. Sí. El día de este asesinato es el día en que sale publicado un libro que desde hace una semana todo el país está hablando de ese libro, que es de un autor que se llama Michel Houellebecq, que es un autor con mucho suceso desde hace muchos años, un autor contemporáneo. Fíjate vos que sale ayer este libro, pero qué coincidencia, yo no sé todavía, no te puedo decir si hay algo simbólico allí, pero es una coincidencia. Este libro se llama Sumisión. Y Michel Houellebecq imagina, es una ficción, por supuesto, yo no lo leí porque acaba de salir, pero te comento simplemente que es un escándalo tremendo acá, porque en ese libro Michel Houellebecq plantea la ficción del año 2020 en el cual Francia, es decir, un partido islámico justamente accede al poder y entonces Francia se convierte en un Estado islámico que impone una serie de reglas. Entonces, claro, digamos, ese es un poco el miedo terrible que también funciona mucho en Francia, ¿verdad? O sea, el hecho, la posibilidad de que en un futuro efectivamente las tendencias más retrógradas del islamismo ortodoxo puedan ganar terreno numeralmente. Estoy viendo que se entregó uno de los sospechosos, pero otra información que surge es que se han atacado 3 mezquitas ya en Francia. Es una situación bastante delicada. La situación evoluciona, yo te diría, de hora en hora. Por eso estamos realmente en ascuas. Ahora, lo que prevalece aquí, justamente, que eso hay que entenderlo también, lo que prevalece aquí es el discurso de no tener miedo de seguir funcionando de la manera más normal, pero es muy difícil también, ¿verdad? Porque te preguntás, bueno, en primer lugar la seguridad, las medidas de seguridad son del nivel mayor. Tenés que entender, como te dije antes, que hace 50 años que no hay en este país un atentado de esta gravedad. Entonces, tenemos un nivel de seguridad nacional que es el mayor que puede haber en este país, de modo que hay, mirá, justamente que estaba esperando la llamada y delante de mi casa están pasando efectivamente camionetas, por el momento de la policía, pero el ejército también ha sido movilizado, en fin. Pero evidentemente te haces la pregunta, ¿verdad? Es que tengo que salir, puede pasar cualquier cosa el día de hoy. La verdad es esa, puede pasar, sobre todo.
ayer escuchaba a un especialista del yihadismo que es importante tener en cuenta un elemento. Y sin duda que los dos tipos que salieron, como tú sabes, a los gritos y diciendo que habían vengado a Mohamed, sin duda que ellos se definen como siendo miembros de Al-Qaeda, ¿no? Pero lo que es importante entender también es que Al-Qaeda es una red que su suceso del mundo está debido en particular a su forma particular de organización, que es muy autónoma. Por ejemplo, este tipo de esta mañana que tú estás comentando, justamente que hubo una serie de disparos en el sur de París. Bueno, este tipo andaba solo, pero andaba armado, andaba con una protección antibalas, etcétera. Entonces, al tener formación militar, recursos, medios, digamos, mensajes de las redes islámicas e integristas, ¿verdad? Que un poco dice maten a todos, a partir de ahí tienen libertad y autonomía para hacer lo que les parezca. Claro. Entonces, ahí están. No es que es un ejército con mandos intermedios, etcétera, y disciplinados que van a hacer toda una serie de cosas de acuerdo a lo que le mande alguien. Hay que tener en cuenta que esa dosis, digamos, de autonomía y de independencia hace que, bueno, por algo lo llaman los locos de Dios, ¿no? Fernanda, me parece que tú ibas a hacer una precisión o una corrección cuando nosotros decíamos que se entregó uno de los sospechosos. Sí, la corrección es la siguiente. Como te dije, todo evoluciona de hora en hora, y es verdad que efectivamente se entregó uno de los sospechosos. Lo que pasa es que esta persona que se entregó prueba de manera fehaciente que no tuvo absolutamente nada que ver con el asunto, ¿verdad? Entonces, por eso te digo que el tercer sospechoso en realidad no se sabe quién es el día de hoy. A ver si me explico. Es decir, todavía estamos en esa incógnita, porque la persona que se suponía que es el joven de 18 años, que es el marido de la hermana de uno de los sospechosos principales, ¿verdad? De los hermanos. De los hermanos, sí. Se entregó, pero estaba en un liceo, es decir, no sé si me explico. No es el sospechoso. No estaba vinculado realmente con el evento. Eso es lo que quería aclarar. Son todos franceses, absolutamente franceses, nacidos en Francia. Bueno, ahí ese es un punto también que tienes que entender de la manera como nos conmueve. Yo le decía ayer a mi familia que en realidad la situación, por ejemplo, si tú la pones en comparación con las torres, ¿verdad?, de Estados Unidos, es decir, psicológicamente sería inclusive más fácil de aceptar el hecho de que fueran, ¿verdad?, miembros de un ejército islámico que tienen una misión, que son pagados por ello, que toman un avión, que bajan en Francia, que hacen ese atentado y que se van. No sé si me explico. Y que hablan otro idioma que el francés. Pero, ¿por qué nos afecta todo esto tanto? Es porque efectivamente, los dos sospechosos son nacidos en Francia, franceses, viven en una ciudad en la cual yo trabajé muchísimos años, que es una ciudad obrera, proletaria, digamos, con muchas dificultades, pero bueno, con mucha actividad económica también, que se llama Gennevilliers. O sea que esto ya es una interrogación a la sociedad muy fuerte, ¿verdad? Porque esto viene efectivamente de las propias filas francesas. Bueno, mucho se ha dicho que tanto Al-Qaeda como ISIS, especialmente ISIS ahora, recluta en Europa, ¿verdad? Bueno, ahí está. Esto se sabe muy bien, no solamente los servicios de información lo saben, sino que también se ha publicado y hay estudios que lo han analizado, ¿verdad? Hay efectivamente un gran impacto, ¿verdad?, de estas formas de reclutamiento efectivamente en Europa, no solamente en Francia, por supuesto, ¿no? Tuvimos el caso desde hace un tiempo en Londres, por ejemplo, que se sabe muy bien que también ha habido justamente en las comunidades más o menos islámicas, digamos, hay toda una tendencia a reclutar para estos jóvenes un poco perdidos, porque, bueno, en realidad el discurso es bastante fácil de construir, ¿no? Ayer alguien me decía, bueno, esto funciona muchísimo con Internet, porque incluso las maneras de reclutar han evolucionado muchísimo. Mi propio hijo me decía, por ejemplo, que estuvo viendo algunas videos que están publicadas en Internet, ¿verdad? Sí. Y dice que el drama es que hoy esos videos
que de alguna manera atraen a los jóvenes. Son, digamos, casi videos hechos que podrían haber sido hechos en Hollywood, a ver si me explico. Es decir, son como juegos de guerra que efectivamente atraen a jóvenes que están acostumbrados a ver en la televisión este tipo de cosas, y entonces, bueno, se complica justamente con las nuevas técnicas de comunicación e información, ¿verdad? Es muy grave lo que está pasando. Fernanda, para cerrar, ¿cómo está la situación del transporte, los comercios, los locales comerciales, los centros educativos? Efectivamente, como tú lo decías antes de tomar la comunicación, te confirmo que el Día del Duelo Nacional ha hecho efectivamente que todo tenga un enorme impacto. Hay muchas oficinas, sobre todo, y digamos centros, museos, etcétera, que hoy están cerrados. No te olvides, como te digo, que en media hora hay una gran manifestación nacional y un minuto de silencio que se va a hacer en todo el país en homenaje a los muertos de ayer. Y efectivamente el transporte no hay huelga ni nada por el estilo, pero efectivamente, bueno, se nota un enlentecimiento muy importante hoy de la actividad en Francia, eso te lo puedo confirmar, sí. Sí, la verdad que estoy leyendo en algunas crónicas que hay la actividad bastante resentida. ¿Centros educativos están funcionando por estos días? ¿O? Sí, mira, están funcionando pero con un bemol. Están funcionando, pero lo que sí está absolutamente, como te digo, lo que sí se ha prohibido, digamos, son todas las salidas de los colegios. Tú sabes que acá, por supuesto, se organizan salidas, visitas, una serie de actividades municipales, es decir, una cantidad de actividades que son, digamos, en el tiempo escolar, ¿verdad? Pero que son fuera del entorno escolar. Entonces hay una gran vigilancia, por ejemplo, acá cerca de mi casa, te doy el caso, hay una escuela hebraica. Bueno, por supuesto que en torno a esa escuela hebraica hay un gran dispositivo de seguridad, pero más allá de estos casos particulares de escuelas de origen hebraico, todas las escuelas y todas las instituciones escolares tienen una vigilancia, digamos, mucho más importante que la normal, ¿verdad? Entonces, todo eso hace que la vida, de todas maneras, sea mucho más lenta que en un momento normal. Es un momento muy grave en Francia, eso te lo garantizo. Y por otro lado, quisiera, digamos, como el tiempo supongo que se está terminando, quisiera comentarte el gran amor de Francia por los asesinados ayer, porque como yo publiqué en Facebook, ¿no? Tenemos todos clarísimo que son los más valientes, los más buenos, los más talentosos, los más, no sé cómo explicarte, o sea, son personas extremadamente queridas en este país, también por esa parte un poco crítica y un poco rebelde que tiene Francia, ¿verdad? Que efectivamente sus mejores hijos, digamos, son los hijos más críticos, ¿verdad? Pero entonces también eso nos afecta tremendamente, ¿no? El símbolo horrible de que maten a esta gente. Tú te imaginas en una conferencia de redacción, ¿verdad? En un ambiente de trabajo, tipos que lo único que han hecho en su vida ha sido dibujar y escribir. Bueno, el símbolo ya creo que es sin palabras, ¿no? Fernanda, te agradecemos tus minutos esta mañana. Ha sido, la verdad, muy interesante el contacto contigo, así que probablemente algún otro día te estemos molestando nuevamente. No, me parece importante, porque estaba leyendo también esta mañana la prensa uruguaya, y también me parece importante transmitir no solamente la realidad de los hechos, que tú lo has hecho muy bien, por supuesto, que esto sale en toda la prensa, pero también los sentimientos y el porqué de la conmoción, ¿verdad? Cuando yo te digo que para nosotros la libertad es el ADN de la República, es porque es un sentimiento compartido, que me ha sido para mí muy importante también compartirlo contigo y con las personas que nos están escuchando. Entonces agradezco este interés, me parece que nos concierne a todos, y yo termino simplemente con lo que todos y en el mundo entero decimos todos: yo soy Charlie hoy, y todos somos Charlie. Je suis Charlie. Entonces invito también a la audiencia a tomar esta conciencia de que esto que está pasando en realidad, nos toca absolutamente a todos en la defensa de los valores republicanos y de los valores de libertad que hemos impuesto desde hace 2 siglos, ¿no? Sí. Fernanda, muchas gracias y nos volveremos a contactar contigo. Muchas gracias y un abrazo para ustedes. Que pases bien. Chau, chau. Era Fernanda Mora, investigadora, consultora, delegada del Consejo Consultivo de París, y como lo decía ella al inicio de la conversación,
ciudadana uruguaya por un lado, pero también francesa. 40 años lleva viviendo allá.